En la oficina bañada por la luz del sol de la mañana. Estaba mirando mi anillo de bodas. Brillaba bajo la luz, encarnando la esperanza de una nueva vida que estaba a punto de comenzar. Mi nombre es María, tengo 28 años y trabajo en la empresa que mi padre dirige, conocida como la hija del presidente. Temiendo ser etiquetada como un contrato de nepotismo, he estado trabajando desesperadamente para construir mis logros desde que me uní a la empresa. Ahora, muchos empleados reconocen mis capacidades. La persona que ha sido mi apoyo es mi esposo Rafael, quien se unió a la empresa en el mismo año que yo. Desde que fue asignado a mi equipo, siempre ha estado dispuesto a ofrecer consejos y apoyo. Rafael, diligente y competente, es muy respetado dentro de la empresa e incluso mi padre le ha dado su total aprobación. Las cosas avanzaron rápidamente y pronto estábamos conociendo a su familia. Conocí a su hermanastra Reena por primera vez en una reunión después de nuestro compromiso. Aunque aún estaba en sus 20 años, daba la impresión de ser bella e inteligente. Sin embargo, había algo frío acechando en sus ojos. «Vas a ser la esposa de mi hermano», dijo Reena. Las palabras de Reena fueron corteses, pero tenían un tono despectivo. Había escuchado que Rafael perdió a su padre cuando era joven y había estado viviendo con su madre. No se mencionó a Reena. Más tarde aprendí que Reena era la hija del segundo esposo de la madre de Rafael, quien había aparecido repentinamente cuando Rafael estaba en la escuela secundaria. ¿Por qué no la habían traído cuando se volvieron a casar? La pregunta cruzó por mi mente, pero dudé en pedir más detalles. Las primeras señales de incomodidad surgieron durante los preparativos de la boda. «Este vestido parece que me quedaría bien también», dijo Reena con una sonrisa significativa mientras tocaba mi vestido de novia en el probador. Sus yemas parecían casi como si intentaran arrebatarme el vestido. Sentí un momento de miedo, sin embargo, la ceremonia transcurrió sin problemas y casi había olvidado ese sentimiento. Pero aproximadamente 2 meses después de la boda, comencé a sentirme incómoda nuevamente. Fue una acumulación de incidentes triviales. Por ejemplo, mientras preparaba la cena, Reena de repente visitaba. «Buenas noches, Rafael, ¿tuviste un día difícil en el trabajo?» «María, ¿puedo unirme a ti en la cocina?», preguntaba de manera educada, lo que al principio parecía considerado, pero el patrón que seguía siempre era el mismo. «Oh, este condimento es demasiado fuerte para el gusto de Rafael», decía, «o Rafael no le gustan las verduras cortadas de esta manera», sutil pero segaramente haciendo cambios en mi cocina, actuando como si conociera sus preferencias al dedillo. «Estoy muy contenta de tenerte por aquí, Reena», decía Rafael. «María, por favor, escucha todo lo que Reena dice, ella lo ha tenido difícil», agregaba. «¿Qué exactamente ha sido difícil para ella?». No pude preguntar en detalle en ese momento, sin embargo, había una extraña tensión en el comportamiento de Rafael, como si estuviera ocultando un secreto. Reena también invariablemente encontraba la manera de insertarse en nuestros planes durante los días libres. Si íbamos a ver una película, ella diría alegremente, «Una película con Rafael suena maravillosa, yo también quiero ir». Si íbamos de compras, ella afirmaría, «Conozco el gusto de Rafael mejor que nadie», y procedía a elegir ropa que pensaba que le gustaría, y Rafael aceptaba, incluso parecía encantado con todas las acciones de Reena. A este punto, se podría decir que el comportamiento de Rafael hacia Reena había pasado de la adoración al ámbito de una devoción anormal. Justo cuando comenzaba a sentir esta incomodidad, aprendí una verdad sorprendente durante nuestra cena mensual con mi suegra. Cuando Rafael se levantó de la mesa, mi suegra inició una conversación que me pesó mucho. «En realidad, hay algo de lo que necesito hablar contigo respecto a Reena», comenzó, dudando por un momento antes de continuar con una expresión resuelta. «Reena es mi hija de mi anterior esposo. Nos juntamos cuando Rafael estaba en la escuela secundaria. Esa chica, su padre biológico, sufrió un trato terrible por parte de él. Cuando me enteré de esto,
La incorporé a nuestra familia actual y solo entonces pudo empezar a vivir una vida normal. Cuando llevé a Reena, el padre de Rafael ya había fallecido, pero Rafael la aceptó como su hermana. Por eso todavía la trata de manera tan especial. Al escuchar las palabras de mi suegra, sentí que se desvanecía la incomodidad que había estado experimentando. La protección excesiva de Rafael y el apego de Reena podrían estar influenciados por su doloroso pasado. Sin embargo, esto también planteó nuevas preguntas. ¿Por qué Rafael no me había contado esto antes de que nos casáramos? Unos días después, decidí preguntarle directamente a Rafael, ¿cuándo se convirtió Reena en tu hermana? No perdí tiempo, en ese momento, su expresión se tensó. Ah, te lo dijo mamá, respondió. Sí, fue cuando mi padre se volvió a casar con mi mamá, añadió. No dio más explicaciones. Cada vez que intentaba preguntar más, cambiaba de tema o de repente recordaba algún recado y se iba de la mesa. Nunca abordó la historia que había escuchado de su madre. Entonces ocurrió un evento decisivo. Pasó justo cuando estábamos planeando nuestra luna de miel. Hey, ya que es una ocasión especial, ¿por qué no llevamos a Reena con nosotros?, sugirió Rafael. Me asombraron sus palabras, pensando que era una broma. Rechacé la sugerencia ligeramente mientras rechazaba la propuesta. Aunque Rafael se preocupa profundamente por Reena, nunca pensé que realmente la llevaría en nuestra luna de miel. Sin embargo, data sorpresa. Reena también viene con nosotros. En el vestíbulo del aeropuerto, Reena apareció de repente con Rafael, quien sostenía su maleta, y no podía creer lo que veía. ¿Qué significa esto? Así que Reena también viene en la luna de miel, dije. Te lo dije, ella se sentía sola y quería unirse, respondió Rafael, como si ya se hubiera acordado previamente. Espera, estoy segura de que. Dije. No, y antes de que pudiera terminar, Reena interrumpió con un tono quejumbroso, María, ¿no se me permite? Quiero ser parte de los recuerdos preciados de mi hermano. En ese momento, sentí que las miradas de todos a nuestro alrededor parecían calculadas. Mira, todos están observando. ¿Vas a hacer llorar a Reena? La voz de Rafael se bajó. Me quedé paralizada, mi mente en blanco. ¿Realmente estaba sucediendo esto? Enfrentando una escena así en la mañana de nuestra luna de miel. Pero, ¿qué pasa con el boleto de Reena? Aquí, dame tu boleto. Lo pagué yo, así que decidiré cómo usarlo. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era mi padre. Al ver la llamada de mi padre, tomé una decisión. Lo siento, pero no puedo seguir con esto más, dije con una disculpa y me alejé de la escena. Las voces de Rafael y Reena resonaron detrás de mí, pero no miré atrás. Dejé el aeropuerto y de inmediato llamé un taxi. Me dirigí de regreso a la casa de mis padres. Mientras estaba en el auto, devolví la llamada de mi padre y la respuesta que recibí fue inesperada. María, ha habido un informe del departamento de contabilidad de la empresa, dijo con voz grave, señalando un evento que alteraría significativamente mi vida. Es un asunto importante, agregó, así que decidimos discutirlo en la empresa al día siguiente. Al día siguiente, al llegar al trabajo, mi padre me llamó a su oficina. María, hay algo de lo que necesitamos hablar, dijo, con una expresión sombría. Hay algunos asuntos preocupantes respecto a la familia de Rafael. Colocó documentos sobre el escritorio que mostraban préstamos sustanciales tomados a nombre de Rafael. Estos eran préstamos utilizando el sistema de beneficios de bienestar de la empresa, se estaba retirando una cantidad significativa cada mes. Además, hay varios otros préstamos de compañías de financiación al consumo. Mi cabeza quedó en blanco. Rafael estaba endeudado y era una cantidad sustancial. Y hay otra cosa, continuó mi padre, dando noticias aún más impactantes sobre la hermana de Rafael, Reena. Hay algunas discrepancias en sus antecedentes. Reveló que,
según él, al investigar los antecedentes de Reena, surgieron hechos que diferían de lo que la madrastra había afirmado. Es muy probable que ella no sea la hermanastra de Rafael, al menos el registro familiar no lo indica. Además, la afirmación de que se conocieron cuando Rafael estaba en la escuela secundaria. Las palabras de mi padre parecían llegar a mí en cámara lenta. Según los registros policiales, Reena vivía bajo un nombre completamente diferente hasta hace 2 años, un nombre diferente. Mi voz tembló. Mi padre asintió silenciosamente. Su verdadero nombre es Lucille Torres. Hasta hace 3 años trabajaba en un club nocturno en Brooklyn, luego desapareció repentinamente y cuando reapareció, vivía como la hermana de Rafael. Pero mi suegra dijo que la madre de Rafael también está involucrada en este asunto. Algunos de los deudas también están a su nombre. Las palabras de mi padre hicieron que todos los eventos pasados pasaran ante mis ojos como una linterna giratoria. El apego anormal de Rafael, el pasado vago hablado por la madrastra, el comportamiento antinatural de Reena. De hecho, mi padre hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Recientemente, Rafael ha empezado a sacar dinero de los fondos de la empresa. En ese momento, mi teléfono mostró una notificación, la pantalla mostraba un correo electrónico con el asunto tarifa de cancelación de la luna de miel. Mi corazón latió con fuerza. Tentativamente, abrí el correo y encontré una cancelación del viaje reservado a mi nombre junto con una confirmación para una nueva reserva para 3 personas. ¿Qué está haciendo Rafael?, murmuré. Mi padre continuó. Disculpadamente, revisé con la policía. Parece que Reena tiene antecedentes penales. Ella formaba parte de un grupo de fraude especial que extorsionaba dinero de varios hombres. No puede ser, y entre sus logros en ese momento estaba el nombre de la madre de Rafael. De repente, todo desde el momento en que conocí a Rafael comenzó a encajar. ¿Por qué Rafael de repente se acercó a mí? ¿Por qué se apresuró a casarse conmigo, la hija del presidente? ¿Y por qué mantuvo la existencia de Reena oculta hasta el final? Papá, Rafael va a ser el próximo presidente de la empresa. Mi padre negó con la cabeza tristemente. No, el próximo presidente eres tú. Una vez más, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Rafael. Lo siento, pero ¿podrías adelantar el dinero para la luna de miel, incluyendo la parte de Reena? Te lo devolveré pronto. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. La realidad que mi padre había revelado y el tono casual de este mensaje, el contraste me hizo reír amargamente. María, ¿deberíamos consultar a la policía?, preguntó mi padre. Miré hacia arriba. No, todavía hay algo que necesito ver por mí misma. Con un profundo suspiro, mi padre se reclinó profundamente en su silla. Entiendo, pero no permitiré que más daño ocurra. A partir de hoy, limitaré la autoridad de Rafael. La empresa probablemente comenzará su propia investigación también. Asentí en silencio y, al salir de la oficina, inmediatamente conduje. Mi destino era Brooklyn, al club nocturno donde Reena había trabajado alguna vez, bajo el brillante letrero. Entré al club sin dudar. Bienvenida. Oh, lo siento, aún no abrimos, dijo una mujer de mediana edad, presumiblemente la dueña, llamándome. ¿Conoces a una persona llamada Reena? Le pregunté, y la expresión de la mujer cambió instantáneamente. ¿Conoces a Reena? Sí, respondió. Hablé sobre mi esposo y cómo Reena se convirtió en mi cuñada. 30 minutos después, en la sala VIP, estaba a punto de escuchar una historia impactante de la dueña del club nocturno. Ella había sido nuestra principal bailarina de espectáculos hasta hace 3 años, especialmente popular entre la clientela de negocios de mayor edad. La dueña explicó que sacó un álbum antiguo. No había duda de que era Reena en las fotos, sin embargo, su peinado y ropa eran completamente diferentes de ahora, más llamativos y deliberadamente seductores.
pero sabes que tenía una compañera, alguien que la ayudaba a estafar dinero de los clientes. No puede ser. Sí, esa persona es la madre de Rafael, una ex bailarina y su superior. Ella fue quien dio a luz a Rehena. Sentí que la sangre me se secaba de las orejas. ¿La madre de Rafael es una bailarina de espectáculos? La mujer asintió lentamente. El único sonido era el hielo derritiéndose en los vasos, cortando el pesado silencio. La madre de Rafael, Elena, ha trabajado aquí por más de 20 años. Dio a luz a Rehena a los 19 años y luchó como madre soltera todos esos años, dijo con un suspiro, rememorando el pasado. Luego apareció el padre de Rafael, un empleado serio de la empresa que trataba amablemente a la madre soltera, Elena. Se casaron y Rehena fue enviada a una instalación. ¿Una instalación? Sí, ella quería comenzar una nueva vida, pero parecía que siempre les faltaba dinero. El salario de su esposo era promedio para una persona de negocios. Elena continuó desempeñando el papel de buena esposa y madre frente a Rafael y los demás, continuando secretamente su trabajo nocturno, dijo, mientras me inclinaba hacia adelante. La dueña del club continuó, después de que el padre de Rafael falleció, ella se volvió desesperada, no podía llegar a fin de mes con solo la pensión de sobreviviente. Fue entonces cuando se reunió de nuevo con Rehena, mucho tiempo después de dejar la instalación. ¿Qué le pasó a Rehena? Siguiendo los pasos de su madre, comenzó a trabajar aquí, pero hizo más que solo bailar. Empezó a estafar a hombres ricos. Esencialmente, suena mal cuando dices fraude especial, pero todo se trataba de extraer hábilmente dinero de hombres ricos. Las piezas del rompecabezas en mi mente encajaban una por una. Elena y Rehena eran un equipo madre-hija hábil, pero de repente dejaron de venir. Lo siguiente que supe fue que Rehena había comenzado a vivir como la hermana de Rafael. ¿Por qué de repente la policía se estaba volviendo más estricta? Debieron haber pensado que era arriesgado continuar. Fue entonces cuando idearon este plan, explicó la dueña, mirándome directamente a los ojos. Se enfocaron en el tema de la sucesión de tu empresa. El plan era hacer de Rafael el presidente y luego usar libremente el dinero de la empresa. Pero Rafael estaba siendo engañado, ¿no es así? Antes de que pudiera terminar, la dueña me interrumpió silenciosamente. Rafael sabía todo desde el principio. Conocía a la verdadera Elena y que Rehena había sido una bailarina de espectáculos, continuó. Después de una breve vacilación, la dueña dio el golpe final. Rafael solía venir aquí a menudo desde la secundaria, ayudando a su madre con su trabajo desde la secundaria. Mi voz se quebró, sí, al principio solo era para dejar y recoger a su madre, pero gradualmente empezó a ayudar con el trabajo de Elena. Tener un hijo de secundaria joven y bien presentado era una configuración conveniente para ganar la confianza de los clientes. Los recuerdos pasaron por mi mente como un torbellino, la naturaleza meticulosa de Rafael, su comportamiento inteligente, cómo manejaba sus relaciones. Estos no eran rasgos innatos, sino habilidades perfeccionadas en este mundo. María, puedes ver por qué fuiste el blanco, ¿verdad?, dijo la dueña. Sus palabras me hicieron asentir en silencio. Mi familia dirige una empresa, soy la única hija, hay problemas de sucesión, mi situación debe haber parecidoles como la presa perfecta. Pero sabes, continuó la dueña con un suspiro, creo que Rafael también estaba realmente sufriendo. Era como si Elena lo hubiera lavado el cerebro. ¿Qué quieres decir? Después de que su padre murió, Elena dominó completamente a Rafael. Lo amenazó con abandono a menos que la obedeciera. Hacer que aceptara a Rehena como su hermana también formaba parte de eso. La mano de la dueña temblaba ligeramente mientras dejaba su vaso. Todo estaba planeado desde el principio para insertar a Rehena como la hermana de Rafael y acercarse a tu empresa. Mientras tanto, Elena y Rehena estaban borrando evidencia de sus fechorías pasadas. Rafael y yo, me trabé con las palabras, ¿había alguna emoción real en este matrimonio que probablemente conoces mejor?
La dueña dijo con una sonrisa amable, una cosa que puedo decirte es que Rafael empezó a venir aquí a menudo después de conocerte. Bebía solo, diciendo que necesitaba hablar. Sí, se preguntaba qué es realmente una familia. Con esas palabras, las lágrimas se acumularon en mis ojos. Una vez más, mi teléfono vibró, un nuevo mensaje de Rafael. Esta noche necesito hablar, ¿puedes venir a la casa de mis padres? Tomé una respiración profunda y presioné el interfono en la casa de los padres de Rafael. Eran poco más de las 8 de la noche. Después de escuchar la historia en el club, pasé mucho tiempo en mi auto decidiendo si regresar a casa o venir aquí. Fue una decisión tomada tras mucha deliberación. Oh, María, la puerta fue abierta por Reena. Ya no estaba su apariencia de mure habitual, ahora reemplazada por maquillaje llamativo y ropa. Aparentemente, ya no había necesidad de esconderse. Hemos estado esperando por ti en la habitación. Rafael y Elena estaban sentados en la mesa. Había documentos familiares, detalles de las tarifas de cancelación de la luna de miel y una copia de la nueva reserva, e incluso documentos que podrían servir como evidencia de malversación de fondos de la empresa. Siéntate. La voz de Rafael sonaba hueca. No te preocupes por el dinero, definitivamente lo pagaré de vuelta. ¿Cómo?, pregunté. Rafael desvió momentáneamente la mirada. ¿Ya has sacado dinero de la empresa? A esas palabras, Rafael levantó la mirada. ¿Lo sabías? Sí, lo escuché de mi padre, pero eso no es todo. Hasta hace poco, yo estaba en el Club Angel. Por un momento, el aire en la habitación se congeló. Ya veo, dijo Rafael, encorvando los hombros en resignación. Entonces ya no hay necesidad de hablar más. No, eso no es así, interrumpí firmemente. Quiero escucharlo de ti. Todo, dijo Rafael, suspirando profundamente. Junto a él, Elena chasqueó la lengua en señal de desagrado. Hablar no cambiará nada, solo ve a la policía de todos modos. Elena, corté las palabras de mi suegra y miré directamente a Rafael. Lo que estoy pidiendo son tus verdaderos sentimientos. ¿Había alguna verdad en nuestro matrimonio? En realidad, Rafael dio una sonrisa amarga, al principio solo hacía lo que mi madre me decía. Pero Elena, Rafael, elevó la voz bruscamente. Sin embargo, por primera vez, Rafael ignoró la interrupción de su madre. Pero mientras pasaba tiempo contigo, comencé a preguntarme qué es realmente una familia. Verte vivir tu vida tan sinceramente cada día me hizo sentir vergüenza de mi propio hermano. ¿Qué pasa con nuestra promesa? En ese momento, Reena intervino. Esta vez, dijo Reena, su voz carecía de cualquier rastro de su acto de mure anterior, basta de promesas. Rafael dijo con cansancio, basta. De parte de mamá y Reena, continué. Fue entonces cuando Elena de repente se levantó y agarró los documentos sobre la mesa. Esta es la evidencia correcta de la malversación de fondos de la empresa. ¿Qué piensas hacer? Mientras me preparaba, Elena sostuvo los documentos contra su pecho con una sonrisa fría. Es simple. Si llevo estos documentos a la policía, la vida de Rafael terminará. Pero si acepta silenciosamente esta situación de la luna de miel. Mamá, detente, gritó Rafael. ¿Por qué debería? Detente, he hecho todo esto por ti, la voz de Elena temblaba. Lo hice por tu futuro, para casarte con esta chica y tomar el control de la empresa. Solo impusiste lo que querías sobre mí. Las palabras de Rafael retorcieron el rostro de su madre. ¿Qué dijiste, mamá? Solo me forzaste tus sueños no cumplidos. La voz de Rafael era calmada pero firme. Casarme con gente rica y tomar el control de una empresa, esos eran todos tus sueños. Si te hubieras casado con alguien más que mi padre, tal vez para ahora me estarías manipulando pensando eso, ¿no? No, lo hice por ti, realmente por mí, respondió Elena.
Y empujaste a Rehena hacia mí como mi hermana. A esas palabras, Rehena se tensó. Hermano, detente. Terminemos esta farsa. Rapael miró directamente a Rehena. ¿Tú tampoco quieres hacer nada de esto? Un destello de duda apareció en los ojos de Rehena, siguiendo las órdenes de su madre. Continuar como una bailarina de espectáculos, involucrarse en actividades casi fraudulentas. ¿Era esta la vida que realmente querías? Cállate, gritó Elena, sosteniendo los documentos en alto. La vida de Rapael depende de mí. No querrías que esto vaya a la policía, ¿verdad, señorita? Me puse de pie silenciosamente. Entonces deberías tomarlos. Esos documentos ya no significan nada. Saqué mi smartphone y le mostré la pantalla donde se ejecutaba una aplicación de grabación. He grabado todo de lo que hemos hablado y el sonido de la puerta principal abriéndose. Lo siento por hacerte esperar, apareció mi padre, acompañado de un abogado y oficiales de policía. Ha pasado un año desde entonces. Rapael recibió una sentencia de prisión por su participación en el fraude. Sin embargo, como admitió todos los cargos y se comprometió a disculparse y a reembolsar a las víctimas, su sentencia fue relativamente corta. Elena recibió una sentencia más severa. Siguieron más acusaciones de víctimas anteriores y se sacaron a la luz la gravedad de sus esquemas. Y luego estaba Rehena. Ella tomó una decisión inesperada. Creo que quiero vivir honestamente, dijo entre lágrimas, justo antes de ser arrestada. Al igual que Rapael, dije que esta no es la vida que quería. Finalmente, eligió cooperar con la investigación como testigo. Ahora está en una instalación de rehabilitación, dando sus primeros pasos hacia una nueva vida. Yo terminé heredando la empresa. Quizás fue así desde el principio, murmuré suavemente, mirando por la ventana de la oficina. Mi padre, aún actuando como el presidente, sigue apoyándome. A veces se ríe y dice, al final, resultó ser una prueba de tu capacidad. Sí, todo este asunto fue una prueba significativa para mí y una oportunidad de crecimiento. Durante una visita, Rapael, luciendo agotado, dijo, realmente lo siento, pero solo quiero decir una última cosa, los días que pasé contigo fueron mi primera verdadera felicidad. Acepté silenciosamente sus palabras. Rapael, tú también deberías tener la oportunidad de alcanzar la verdadera felicidad. La próxima vez, vive por tu propia voluntad, no manipulado por nadie más. Fuera de la ventana, el viento señalaba una nueva temporada. Tomé una respiración profunda. No importa qué desafíos enfrente, no dudaré en elegir mi propia vida. Es la lección más grande que he aprendido de esta experiencia. Es vergonzoso que Rebecca solo sea una graduada de secundaria. Ella es tan diferente. De Ashley, dijo mi madre con un dejo de desdén. Mi padre estuvo de acuerdo, asintiendo, sí. Sí, mientras mi hermana sentada a su lado parecía entender qué estaba haciendo. Elogiada, mostrando una sonrisa orgullosa. Yo, una graduada de secundaria, trabajando y mi hermana asistiendo a una prestigiosa universidad, los padres llamaban con orgullo a mi hermana, quien había hecho el esfuerzo, una élite. ¿Por qué había una diferencia tan grande entre nosotras? La razón era que yo soy Rebecca, una diseñadora de moda. Actualmente tengo 26 años, nací y crecí en un pequeño pueblo en el campo. Vivía allí con mis abuelos, mis padres y Ashley, mi hermana, que es 7 años menor que yo. Ashley era muy adorada y la atención de la familia siempre estaba en ella. Como resultado, sus opiniones y caprichos eran a menudo priorizados y yo me acostumbré a ser ignorada en el fondo. Había una diferencia notable en cómo nuestros padres nos trataban.
Por ejemplo, en el cumpleaños de Ashley. Recibía juguetes lujosos, mientras que mis regalos de cumpleaños se combinaban con Navidad y se limitaban a un solo presente, a menudo herramientas educativas o libros que no eran muy emocionantes para una niña. Cuando Ashley se unió al equipo de fútbol, nuestros padres comenzaron a asistir a sus entrenamientos y partidos casi todas las semanas. Yo también estaba en el club de tenis durante la secundaria, pero incluso el día de mi último partido, mis padres no vinieron. La razón era que tenían que llevar a Ashley a su entrenamiento. Así es como mis padres siempre priorizaron a Ashley sobre mí. Hubo momentos en que quería llorar, pero quien me animaba no era otro que Ashley. Cuando nuestros padres nos comparaban, ella respondía firmemente: eso no es cierto. Mi hermana también es inteligente. Siempre me ayuda con mis estudios y es asombrosa. Unos días después de mi último partido, dijo: bien hecho, y me hizo un pequeño ramo con flores que recogió del parque local. Presentándomelo. Ashley se había convertido en una niña con un corazón amable. Mientras tanto, nuestros abuelos, que vivían con nosotras, a menudo reprendían a nuestros padres por su comportamiento y me protegían. Sin embargo, antes de graduarme de la secundaria, mi abuela falleció y mi abuelo la siguió unos días después. Ashley siempre estuvo a mi lado, pero parecía molestar a nuestra madre. Nuestra madre comenzó a tratar a Ashley más duramente, amenazando: si sigues defendiendo a tu hermana, te haré quedar afuera. Fue durante los fríos meses de invierno cuando comenzó a nevar. No quería que Ashley sufriera tal trato, así que no tuve más opción que decir: no tienes que preocuparte por mí más. Después de eso, Ashley dejó de defenderme y comenzó a enfocarse en los deportes y los estudios bajo el techo de nuestros padres, disfrutando de días pacíficos y felices. Los funerales consecutivos de nuestros abuelos también afectaron a nuestros padres, quienes afirmaron que no tenían ahorros y negaron fácilmente mi deseo de asistir a la universidad. Quería estudiar diseño, pero mis padres no aprobaron y, después de graduarme de la secundaria, no tuve otra opción que buscar un trabajo. Aún queriendo trabajar en diseño, me mudé de casa y me uní a una empresa que producía una pequeña revista de moda. Mi trabajo principal era clerical, pero quería intentar diseñar. Así que persuadí a mi jefe para que me permitiera asistir a los diseñadores que trabajaban en una oficina. Al estar expuesta al trabajo de diseñadores profesionales, cada día también fue una llamada de realidad. Sin embargo, esa realidad solo alimentó mi motivación y mi sueño de convertirme en diseñadora de moda creció día a día. Dediqué todo mi tiempo libre a estudiar, volviendo a casa solo mínimamente. Cuando lo hacía, me recibían solo palabras frías de mis padres. En cambio, me concentré en estudiar diseño los fines de semana, adquiriendo conocimientos especializados a través de cursos en línea y otros medios. Gracias a mis esfuerzos, la empresa reconoció mi dedicación y finalmente fui bienvenida como miembro del equipo de diseño. Mi ética de trabajo apasionada resonó con los diseñadores a mi alrededor, quienes generosamente compartieron materiales útiles y conexiones conmigo. 3 años después, había crecido para asumir proyectos como una diseñadora de moda de pleno derecho.
8 años después de graduarme de la secundaria y acostumbrarme a mi trabajo, supe que Ashley estaba preparando sus exámenes de ingreso a la universidad. Ella aspiraba a la Escuela de Medicina de una prestigiosa universidad privada. Ashley mantuvo las mejores calificaciones localmente debido a sus esfuerzos diarios y su admisión estaba casi garantizada. Recordando cómo me apoyó cuando era una niña, quise apoyarla en todo lo que pudiera. Unos meses después, Ashley fue admitida con éxito en la renombrada Universidad de Medicina. Cuando supe la noticia de su aceptación, estaba realmente feliz y inmediatamente expresé mis felicitaciones, Ashley. Felicidades, trabajaste duro, yendo a la academia todos los días, increíble. Ashley me agradeció modestamente, pero luego mencionó una preocupación. En realidad, parece que se necesita una donación para la Escuela de Medicina. No es obligatorio, pero papá y mamá dicen que sería vergonzoso si alguien del campo no paga, así que sería mejor pagar. Pero sabes, las finanzas de nuestra familia están ajustadas con mi matrícula y gastos de vida, ¿verdad? Ashley misma ofreció manejar sus gastos de vida con trabajos a tiempo parcial, pero la historia con la escuela de medicina fue diferente. Quedaba claro que la cantidad de estudio requerida no dejaba espacio para trabajos a tiempo parcial, mientras que una donación podría ser necesaria. La realidad era que los ingresos de nuestra familia, con nuestro padre siendo un trabajador de cuello blanco regular y nuestra madre trabajando a tiempo parcial 2 veces por semana, podrían afrontarlo. Asistir a una escuela de medicina privada sería una carga significativa solo con la matrícula. Pensé que podrían estar contando con mis ahorros, pero me sorprendió que no lo preguntaran directamente y, en cambio, dejaran que Ashley lo mencionara. A pesar de mi creciente decepción con nuestros padres, decidí honrar la solicitud de Ashley y ayudar con la donación y otros gastos necesarios para su admisión. Así, Ashley alquiló un apartamento cerca de la universidad y comenzó su nueva vida. El apartamento no estaba muy lejos de donde vivía y estaba lista para ayudar cuando fuera necesario. Sin embargo, Ashley parecía disfrutar de su vida universitaria y, cada vez que me comunicaba, sus respuestas siempre eran indiferentes. Aún así, frecuentemente enviaba peticiones como quiero comer esto o por favor, envíame aquello. A regañadientes. Organizaba entregas y le prestaba a él dinero necesario, asumiendo el apoyo financiero que nuestros padres no podían manejar. Aunque ocasionalmente comíamos fuera juntos, Ashley se mantenía distante. Todo el tiempo, constantemente en su teléfono. Excepto cuando comíamos. Cualquier intento de conversación era descartado con un simple: estoy ocupada con los estudios, y apenas teníamos discusiones significativas. Cada vez que encontraba su actitud fría, me confundía más. Cuando comenzamos a distanciarnos. Así, la comida de hoy también se sintió como si la hubiera forzado a venir. Juzgando por las reacciones de Ashley, intentando cambiar el ambiente, mencioné un tema ligero sobre el hogar. Bueno, mientras te vaya bien, Ashley. Eso probablemente sea suficiente para papá y mamá, ¿verdad? Al mencionar esto, Ashley de repente me miró fijamente y sonrió fríamente. Por supuesto, soy una estudiante de medicina famosa y tú solo eres una graduada de secundaria, diseñadora. Papá y mamá no se preocupan por ti,
es un trabajo que ni siquiera requiere una calificación. Sus duras palabras me apretaron el corazón dolorosamente. ¿Qué quieres decir con no necesita una calificación? Solo lo que dije. Dices que eres diseñadora, pero cualquiera puede hacer eso. Hoy en día, solo buscándolo en línea. Incluso mis amigos pueden crear fácilmente sitios web. ¿No te avergüenza hacer un trabajo así? Quizás deberías al menos obtener una certificación. Oh, pero eso podría ser difícil para una graduada de secundaria. He trabajado duro para llegar a donde estoy en mi trabajo. ¿Cómo puedes menospreciarme así? Ashley, ¿qué te pasó? Mientras hablaba, Ashley me miró con irritación y chasqueó la lengua. Mamá y papá lo dicen todos los días. Dicen que soy destacada, que entraré a una prestigiosa escuela de medicina, pero es vergonzoso que su mayor hija solo sea una graduada de secundaria. Dicen que la futura doctora debe cuidar de su hermana para que no se ponga más celosa. Por eso te contacté a regañadientes y cené contigo. Esas palabras revivieron recuerdos de nuestra infancia. Nuestros padres siempre nos habían comparado. Ashley es inteligente y confiable, mientras que Rebecca es torpe, estúpida e inútil. Lo decían directamente en mi cara. Esos recuerdos apuñalaban mi corazón y me sentía asfixiada, mareada por el shock. Bajé la cabeza para soportar el dolor, pensando que iba a llorar. Ashley resopló suavemente y dijo, bueno, me voy adelante. Luego rápidamente se levantó de la mesa y se fue a su casa con su nueva vida en la universidad. Ashley se había convertido en una persona completamente diferente. Nuestros padres constantemente elogiaban, diciendo que los compañeros de Ashley son todos genios. A diferencia de cualquier escena local, lo que debió haber inflado aún más su confianza. Además, los elogios diarios de nuestros padres diciendo que Ashley es realmente un genio, que serás una gran doctora en el futuro, debieron haber fomentado aún más su actitud. En las sombras de eso, los comentarios despectivos sobre mí se repetían. Las actitudes de nuestros padres debieron haber influido a Ashley hasta cierto punto. A fin de año, planeé reservar una cena en un restaurante local para celebrar mi ascenso. Cuando lo mencioné a nuestros padres, dijeron, tráela a casa contigo y a regañadientes. Acepté ir a casa con ella. Ashley parecía ocupada con los estudios y el entrenamiento, ya que era la primera vez que volvía a casa en un tiempo. Quizás por eso, desde el momento en que llegó, nuestros padres casi me ignoraron, centrándose únicamente en ella. Por la noche, reunieron a vecinos, parientes e incluso excompañeros de clase de Ashley que se quedaron localmente. Se dispusieron una variedad de platos con pizzas ordenadas y una barbacoa en el jardín, y comenzó una gran fiesta. Justo cuando iba a abordar la verdadera razón de la fiesta tomando el micrófono, mi madre lo agarró y comenzó a decir, hoy estamos aquí para anunciar que Ashley ha sido aceptada en la escuela de medicina y se convertirá en una doctora respetable en el futuro. Esta fiesta fue planeada para celebrar mi promoción. Sorprendida por las palabras de mi madre, intenté corregir la historia, pero mi padre me detuvo. Entonces, Ashley, energizada por la multitud reunida, comenzó a presumir en voz alta. Mi madre quiere que vuelva más a casa. Pero estoy estudiando en una prestigiosa universidad privada y además en el departamento de medicina, así que deben entender que no es
Fácil para mí simplemente volver a casa. En la escuela de medicina, a menudo necesitamos cooperar como equipo, no solo individualmente, así que si regreso solo, causa problemas para los demás. Todos me piden ayuda cuando no entienden algo y es un poco abrumador. Me alejé silenciosamente hacia la cocina, fingiendo preparar el guiso. Sin embargo, las palabras presuntuosas de Ashley aún llegaban a mis oídos. Aunque era inevitable que nuestros padres y parientes elogiara a Ashley, debió haber sido doloroso para los vecinos y excompañeros de clase escucharla presumir mientras el monólogo de Ashley continuaba. Unilateralmente. Un vecino, cansado de escuchar, aprovechó la oportunidad cuando traje algunas bebidas para iniciar una conversación. Por cierto, Rebecca, estás trabajando duro en diseño, ¿verdad? Pero Ashley y sus padres inmediatamente negaron con la cabeza y lo negaron. Ella está intentando de alguna manera, pero no se puede esperar mucho. Es vergonzoso que Rebecca solo sea una graduada de secundaria. Ella es tan diferente de Ashley, dijo mi madre con un dejo de desdén. Mi padre estuvo de acuerdo, asintiendo, sí. Sí, mientras mi hermana sentada a su lado parecía entender que estaba siendo elogiada, mostrando una sonrisa orgullosa. En la habitación había muchas personas que solo habían terminado la secundaria y estaban trabajando, así como padres con hijos en situaciones similares. Mientras se servían alcohol y comida, todos intentaban mantener una expresión compuesta, pero era evidente que de alguna manera estaban soportando la situación. Los únicos que parecían desconocedores eran mis padres y Ashley. No podía soportar la atmósfera desagradable e intenté irme sin decir una palabra. Sin embargo, Ashley me detuvo. Vas a volver a casa con frecuencia, ¿verdad? Puedo volver con confianza porque estudio duro todos los días, pero tal vez no te importe. Porque careces tanto de credenciales académicas como de orgullo. Ashley se rió fuertemente mientras decía esto, aunque mi padre dijo, oye, esa no es una buena manera de hablar. Él también se estaba riendo un poco demasiado. Me quedé sin palabras ante sus palabras y sentí ira. Bien por ti, Rebecca, no tienes que volver el próximo año, respondí con una voz temblorosa mientras las personas a nuestro alrededor miraban con preocupación. Dejé mi bandeja y agarré mi abrigo y bolso mientras me preparaba para irme. Ashley y los demás sonreían y se intercambiaban miradas. Si vas a decir eso, haré lo que dices. Nunca volveré. Una ira volcánica se agitaba dentro de mí, pero todas las palabras que salían eran frías y sin emoción. Ya no tenía ningún sentimiento por mis padres o Ashley. Cuando escupí esas palabras, los 3 miembros de la familia saludaron alegremente, no vuelvas nunca. De camino a la estación de autobuses. Estaba desesperadamente suprimiendo el impulso de gritar. Volver a casa siempre había sido doloroso. Cuando aspiraba a ser una diseñadora de moda, apenas iba a casa, usando mis estudios como excusa, pero a medida que crecía como profesional, luchaba con él inexorable vínculo entre padres e hijo. Ashley es mucho más joven y aún estudiante. Puede que no le resulte fácil entender las dificultades que he enfrentado desde que entré al mundo laboral. Sin embargo, mis padres deben haber trabajado hasta cierto punto para criar a 2 hijos, pero como Ashley era académicamente dotada, continuaron elogiándola como una genio magnífica, mientras menospreciaban mi esfuerzo.
Sus palabras infantiles aún se alineaban y, aunque sentía ira, también sentía una profunda decepción que apretaba mi corazón. Si valoraba mi trabajo, no podía continuar una relación así, incluso si eran familia. Me horrorizaba el terrible comportamiento de Ashley, pero me impulsó a decidir cortar completamente mi relación con mis padres. Varios meses después de tomar esta decisión, como un nuevo año académico estaba a punto de comenzar, recibí una llamada repentina de Ashley, quien no se había contactado conmigo en absoluto desde entonces. Ella también envió múltiples mensajes diciendo, por favor, responde el teléfono. A regañadientes, contesté el teléfono. Hola. ¿Qué pasa con mi matrícula? Había una mezcla de miedo y urgencia en la voz de Ashley. Respondí con calma. Pagué la cuota de admisión, la donación y tu matrícula del primer año. No, me refiero a la matrícula del segundo año. La universidad me está diciendo que la pague rápido porque aún no se ha pagado este año. ¿Qué me estás diciendo? Ashley no tuvo palabras al otro lado de la línea. De hecho, había usado mis ahorros para pagar la costosa matrícula de Ashley, pero lo que pagué fue la cuota de admisión, la donación y la matrícula del primer año. Como resultado, mis ahorros habían disminuido significativamente y había planeado hacer pagos adicionales gradualmente, por lo que la matrícula de los años siguientes, por supuesto, aún estaba sin pagar. Después de tratarme tan fríamente como si hubiéramos cortado lazos a fin de año para pedirme la matrícula, fue sorprendente. Lo único que me pidieron que ayudara fue con la donación, ¿no? Solo ayudé con la matrícula porque estaba siendo demasiado servicial. No permitieron papá y mamá que fueras a una universidad privada, porque podían pagar la matrícula. A diferencia de cuando yo tenía tu edad. ¿O aplicaste sin pensar en el dinero? No, no es cierto. Pero los gastos de vida y los costos de viaje son bastante difíciles porque muchos de mis compañeros son ricos y también tengo esas obligaciones sociales. Mis padres ayudaron con eso, pero dijeron que no podían pagar la matrícula y me dijeron que te preguntara. La razón es que tenía flexibilidad financiera significativa. Cambié a una empresa de diseño para avanzar aún más en mi carrera en diseño de moda. Habiendo establecido un cierto nivel de éxito, mi salario había aumentado dramáticamente. Además, debido a que estaba tan ocupada con el trabajo, mi salario y bonificaciones se acumulaban rápidamente. Le había dicho a mis padres sobre el cambio de trabajo, así que probablemente pensaron desde el principio que con mi ayuda podrían pagar la matrícula de Ashley. Además, probablemente asumieron que también podría ayudar con la matrícula porque sabían sobre la donación, así que los ahorros originalmente destinados al ocio y gastos derrochadores de Ashley habían desaparecido. Sin embargo, ya no me sentía perdonable hacia ella. Habría sido fácil apoyar la matrícula, pero rechacé la solicitud de Ashley. Días después, cuando mis padres me contactaron de nuevo, rechacé su oferta. Me hablaron por teléfono con voces de pánico, sonando acusatorias, lo que solo hundió más mi corazón. En ese momento me di cuenta de que ya no podía volver a casa. Solo contaban con mi dinero, no. Realmente querían mi apoyo como miembro de la familia. No había razón para ser explotada por mis ahorros sin ninguna discusión. Ashley me llamaba
Casi todos los días llorando por teléfono. Si hubiera habido al menos una disculpa sincera, podría haber reconsiderado. Sin embargo, sus palabras fueron: por favor, paga mi matrícula. Si esto continúa, seré expulsada. Estoy haciendo becas y trabajos a tiempo parcial, pero no es suficiente. ¿Qué piensas? Todo el mundo pensará que si una estudiante tan excelente como yo es expulsada, devolveré el dinero una vez que me convierta en doctora. Somos familia, así que por favor, ayúdame. Los mensajes dejados en el contestador eran todos similares. Entre ellos había una declaración sorprendente: si te preocupa no poder volver a casa, también les diré eso. Después de respaldar estos mensajes, los eliminé inmediatamente de mi smartphone. Luego envié un mensaje a mi hermana y decidí bloquear completamente su contacto. Creo que las personas que menosprecian a otros no deberían convertirse en doctores, así que corté todo contacto con mi familia y di la bienvenida a una nueva primavera. Escuché de un pariente que había sido pedido dinero que la matrícula de Ashley para él segundo año fue pagada de alguna manera a través de becas y préstamos de varios parientes. Sin embargo, ya no había margen para enviarle gastos de vida. Y tuvo que comenzar a trabajar a tiempo parcial. Pero con la enorme cantidad de estudio diario y frecuentes exámenes y prácticas, equilibrar el trabajo fue más difícil de lo esperado y finalmente reprobó muchos créditos. Y tuvo que abandonar. 6 meses después. Había estado ayudando no solo con la matrícula sino también enviando dinero a casa. Pero dejé de hacerlo después de cortar lazos el año pasado. Sin volver a encontrarse, Ashley, cuyo orgullo había sido completamente destrozado, regresó a nuestros padres financieramente luchadores, quienes apenas podían llegar a fin de mes. Aunque Ashley era académicamente capaz, los fondos para su educación ya habían sido agotados. No obstante, ella no buscó trabajo localmente y pasaba sus días jugando juegos y desahogando su ira e aislamiento. Escuché de un vecino que por la noche se oían voces discutiendo de la casa. Como nuestros padres siempre se habían inclinado por Ashley, parecían incapaces de enfrentarla. Cuando vi a mis padres en el vecindario, siempre lucían agotados y las personas a su alrededor evitaban el contacto, apenas hablaban con ellos. Un día, quizás debido al estrés excesivo, mi padre causó un incidente inesperado en el tren durante su viaje al trabajo. Hizo contacto inapropiado con una mujer que estaba a su lado, lo cual fue notado por otros pasajeros. Lo detuvieron en el acto y fueron arrestados por la policía. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo y no se convirtió en un caso criminal, pero debido a este incidente, mi padre fue forzado a renunciar a su trabajo. Mi madre comenzó a buscar trabajo, pero al tener solo experiencia a tiempo parcial, no pudo encontrar un trabajo estable que proporcionara un ingreso constante. Mis padres intentaron contactarme e incluso intentaron comunicarse a través de parientes, pero no salió bien. Sin embargo, el contenido que pidieron a los intermediarios que transmitieran fue reportado como intimidante. Los parientes entendieron que había problemas con mis padres y les dijeron que lo dejaran en nuestras manos y comenzaron a ignorar los mensajes que me enviaban. Como resultado, las conexiones con mi familia gradualmente se desvanecieron y finalmente pude recuperar una vida diaria pacífica. Según lo que he escuchado de parientes,
Hay malos rumores sobre Ashley, quien ahora es recluida, y sobre mi padre desempleado, quien parece aterrador, lo que hace que la gente los evite. Mi madre se sintió abrumada por la situación. Y ha desaparecido sin dejar rastro, y ya no puedo contactarla. Los dos restantes están sin cualquier fuente de ingreso y parecen vivir casi como personas sin hogar. Si hubiera habido una relación cálida con los vecinos, podría haber sido algo reconfortante. Pero dadas sus actitudes previas, es difícil para ellos obtener comprensión de los que los rodean. Mientras tanto, yo estoy construyendo con éxito mi carrera en la industria del diseño. Recientemente, he sido seleccionada para participar en proyectos de alto perfil, marcando un paso significativo hacia adelante. Esto me ha impulsado a finalmente lanzar un plan que he estado considerando por un tiempo. Ese plan es presentar exámenes de ingreso a la universidad. Dado que mis finanzas han estado mejorando sin problemas, tengo la intención de afrontar este desafío una vez que mi proyecto actual se complete. Mirando al futuro. También estoy considerando iniciar mi propio negocio, así que quiero profundizar mi conocimiento no solo en diseño sino también en gestión. Estoy emocionada por este nuevo desafío.